Asteragoaz, eskerrik asko, arratsaldeon, adiskideok, eskerrik asko berriro etortzeagatik, ja gure amaiera, kurso honen amaiera. Benetan, berriro diot, eskerrak da denoi etortzeagatik. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta sesión de clausura, que hoy tenemos la oportunidad de hablar de ciencia. Hoy tenemos entre nosotros a don Antonio Fernández Rañada, cuya presentación corresponderá a don José María Echeverría, que hará la correspondiente presentación. Yo solamente quiero, muy brevemente, decir que hemos llegado al final de estas sesiones, donde hemos debatido acerca de la ética. Y recordamos muy rápidamente cómo empezamos hablando de los políticos, tema tan actual, y la ética. Hablamos de la economía y de la ecología en la ética, recordar a Tamames, recordar en la política a Juanjo Álvarez y a Santiago Pechen. Hablamos también de los temas de ética médica, de la frontera, sobre todo en el final de la vida, con el profesor Diego Gracia. Adela Cortina nos habló para qué sirve realmente la ética. También estuvo con nosotros Xavier Echeverría, que habló de los aspectos de la dignidad de la persona, también muy interesante. Y el último recuerdo es para Jesús Conil, que nos habló de horizontes de economía ética. Y hoy cerramos el ciclo con un tema muy importante, ¿no? Los valores implicados entre la frontera de la ciencia y de la tecnología. Aunque don José María Echeverría, el profesor Echeverría, al final dirá unas palabras finales, yo quiero también dejar constancia de nuestra gratitud a todos los que han intervenido, a todos los que nos han ayudado desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con Marcelino Oreja a la cabeza, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, con el consejero Aburto, con el viceconsejero Pombo, con la directora también que nos ha ayudado, a Sira Arambarri, que también forma parte de este equipo que nos ayuda, a Cucha, tanto esta sala como las personas que nos atienden en las conferencias, al director de la obra cultural, Carlos Ruiz, y muy especialmente a todos ustedes, a los asistentes. Sin vosotros esto no sería posible. A mis alumnos, a los queridos alumnos de las aulas de la experiencia, mis alumnos que también nos han acompañado, y también a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación donostiarras también de alguna manera se hacen eco de estas conferencias. Eskerrik asko, y doy la palabra a José María Echeverría para que haga la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Eskerrik asko, Jose Mari. Arratsaldeon eta ongi etorriak berriz ere beste eztabaida eder batera. Ondo goaz eta asko gera. Eztabaida horietan parte hartu dugunak, beraz eskerrik asko etortzeagatik berriz ere. El profesor Antonio Fernández Rañada, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Real Sociedad Española de Física. Voy a utilizar sus mismas palabras en una entrevista de las muchas que le han hecho los periodistas. Decía él: soy muy aficionado a la ciencia, pero también a otras muchas facetas de la vida, como la literatura o el arte, y cada vez me impresiona más la brecha que hay entre la ciencia y las otras formas de la cultura. También en otro libro suyo, Los científicos y Dios, afirma el profesor Fernández Rañada: la confusión establecida sobre el papel de la ciencia no es el menor de los serios problemas que afronta hoy la raza humana. Si es claro que algunos de los más graves se han acentuado por la aplicación perversa o simplemente imprudente de la tecnología con base científica, no lo es menos que ninguno podrá ser solucionado sin la ciencia. El agujero de ozono, la explosión demográfica, el calentamiento de la atmósfera, las nuevas enfermedades o el mantenimiento de la miseria del tercer mundo subrayan la evidencia de que usar adecuadamente este planeta es más difícil de lo pensado hasta ahora. La humanidad debe ser más sutil. Pues con esas palabras
que encajan perfectamente en el espíritu del Fórum Larramendi. Vamos a iniciar este debate que esperamos de verdad que nos sirva para que los traductores intelectuales de la ciencia nos sepan conducir en este laberinto duro que es la tecnología y la ciencia. Adelante, Antonio. Pues buenas tardes para todos. Para mí es una gran satisfacción estar aquí en una ciudad tan estupenda como es, y además de estar como en casa, porque los ruidos esos lo hacen los aparatos siempre en todas partes, o sea que no me causan ninguna molestia especial, ¿no? Y quiero agradecer explícitamente al Fórum Larramendi, que me los transmitió el profesor José María Echevarría, para participar en este ciclo con nuevas cuestiones en torno a la ética. Yo no soy especialista en la ética, yo soy un científico, un físico. He dedicado mi vida profesional a la física, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No se oye bien? ¿Se oye mal? Pues a ver cómo se hace para que esto se oiga mejor. ¿Qué pasa? ¿Se oye bien ahora? Bueno, pues hablaré un poco más fuerte y si alguna vez no se oye, levantar el brazo y yo volveré a gritar, ¿no? Bueno, bueno, estoy muy agradecido, estaba diciendo, al Fórum Larramendi, y que no soy, bueno, ya quien me invitó personalmente, José María Echevarría, pero quiero decir que no soy un especialista en ética, como han sido algunos de los otros que han participado en este ciclo. Sin embargo, me parece que la ética es enormemente importante y es enormemente importante acertar con ella para que funcione bien el mundo, ¿no? Mi charla no será la de un especialista en ética, sino la de un científico que le parece que es interesante. Bueno, antes de entrar en materia, voy a escribir ahí, si me funciona el aparato. Bueno, es magnífica esta foto, desde luego. Eso. Tres ideas muy sencillas sobre la ética que me van a ser interesantes para luego. La primera es una cita de Sócrates. Nadie sabe lo que decía exactamente Sócrates, porque son todo cosas a través de intermediarios. Él nunca escribió nada, pero esto está muy dentro de su estilo y hay gente que dice que se lo oyó, había antes. Preguntaos sobre las opiniones morales aceptadas y nunca dejéis de hacerlo, es decir, tener siempre muy en cuenta las opiniones morales. La segunda frase que voy a poner, ¿qué es esto? Ah, no, es esto de aquí. La intensidad de la crisis que vivimos se debe a la intensidad del hundimiento de las normas éticas en el mundo de hoy. Esto es muy importante y nos dice que este tema debemos pensar un poco en él. Y es importante no porque lo estoy diciendo yo, por supuesto, sino porque en estos momentos todo el mundo está, unos países más y otros menos, pero todos estamos envueltos en una enorme crisis. Y esa enorme crisis, y hay muchísimos expertos que están convencidos de que se debe sobre todo al terrible hundimiento tan fuerte que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial de los valores de la ética. O sea que es importante que pensemos en ello, ¿no? Y otra cosa que quería decir así para empezar es una pregunta. ¿Puede la ética fundarse en la ciencia? Dos opiniones. Para la mayoría de la gente tradicionalmente, pues la ética era una cosa diferente de la ciencia, pero en el siglo XIX algunos ilustrados, que así se llamaban, empezaron a pensar que se podía deducir la ética de la ciencia, ¿no? Es decir, tratar la ciencia como si fuese un capítulo de una ciencia cualquiera. Por ejemplo, cuando Einstein, gracias a su análisis matemático, pudo demostrar esas leyes que todos hemos estudiado, de que la velocidad de un planeta pues va de manera proporcional
doblemente proporcional al producto de las masas y simplemente, e inversamente al producto de la distancia. Todas esas cosas vienen de un desarrollo científico y defienden, hay gente que defiende, y algunos científicos importantes, la idea de que realmente a la ética le pasa lo mismo y que podríamos llegar a desarrollar, aunque no lo hemos conseguido todavía, pues una ética que fuese capaz de responder a todos los problemas éticos que podemos plantear. Esto es una idea que en mi opinión es muy peligrosa y yo no creo que la ética se pueda deducir de la ciencia, como si fuese un capítulo de la ciencia. Pero hay gente que sí lo hace y esto conviene también tenerlo en cuenta. Un argumento poderoso en contra de esta idea es que una ética deducible, es que de lo que es, no se puede deducir lo que debe ser. Y eso es lo que hace un pronunciamiento ético, decir, bueno, esto es así y debe ser de esta manera. Pero eso no se puede hacer. Pero vamos, no entro más en detalles. Voy a hablar ahora a continuación de lo que pasaba antes del siglo XX, puesto que luego voy a hablar de lo que está pasando en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI. Pero como precedentes, ¿no? Durante el principio del siglo XIX, pues surgió una manera de pensar nueva, una actitud distinta, impulsada en buena parte por la revolución industrial y la segunda ola de la revolución científica. Como consecuencia se produjo un gran desarrollo de la economía, de la medicina, de la industria, y eso dio lugar al famoso optimismo decimonónico, ¿no? Parece que era un siglo donde la gente estaba muy optimista porque pensaba que la ciencia le iba a resolver poco a poco todos los problemas y que finalmente la humanidad llegaría a un camino en el que estarían todas las cosas resueltas, los seres humanos serían pues, más inteligentes, serían más prósperos, ¿sí? Serían más justos, etcétera, etcétera. Y apareció así un fenómeno nuevo llamado cientifismo que procesa una adoración sin límites a la ciencia, ¿no? A primera vista no hay nada que objetar, porque sin la ciencia habría sido imposible que la mayoría de la gente pudiese ver realizado probablemente lo que son los tres deseos más fuertes de cada persona, que son una vida larga, supervivencia de los hijos y liberación de las penalidades. Y eso se consiguió gracias a la ciencia. No solo gracias a la ciencia, porque también influyeron los buenos gobernantes, también influyeron los buenos jueces, etcétera, etcétera, otros elementos. Ahora, en ese momento, pues se pensaba que la humanidad iba hacia arriba. Esto lo estoy contando porque dentro de un momento veremos que actualmente la situación es completamente distinta. A primera vista no hay nada que objetar, porque por esto que acabo de decir y que lo confirman los datos. Al empezar el siglo XIX, la vida media en España estaba entre 30 y 33 años. Y como un dato adicional, gran parte de esos que habían llegado a los 30 o 33 años estaban desdentados, buena parte. Cuando llegó el siglo XX habían subido hasta 40 o 43. Y ahora es de unos 79 años, promediando entre hombres y mujeres. O sea que se ha producido una enorme mejoría en la vida de la gente. Eso todo el mundo lo sabe, claro, a pesar de que eso no ha ocurrido en todo el mundo y a pesar de que sabemos que hoy día en España hay muchas personas que lo están pasando muy mal. Por todo ello, el cientifismo caló hondamente en la sociedad y se generó una visión unilateral del mundo que se caracteriza por un postulado, que es decir, el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Y aquellos que no sean científicos, pues se quedan a dos velas. Sus opiniones no tienen ningún valor. Esto en casos extremos, claro. Pero esto se empezó a hundir al iniciarse el siglo XX. Todos esperaban incluso que ya no hubiese guerras gracias a la ciencia. Pero lo primero que hubo en el siglo XX es una guerra muy importante, aparte de otras pequeñas, que es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y aquello fue terrible porque había mejorado mucho, gracias a la tecnología, la capacidad destructora de los cañones y de los rifles y de todas las bombas de todo tipo, ¿no?
pero en cambio la medicina iba un poco más atrasada y una pequeña herida de metralla pues producía una infección que no tenían métodos de curar y fue una auténtica y verdadera matanza la que hubo. Luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial tras el Holocausto, Hiroshima, Nagasaki y otros desastres. Hoy la sociedad mundial se siente insegura de sí misma, no como entonces, que se sentía segura porque sabía que iba por un camino verdaderamente positivo donde llegaría a vivir muchísimo mejor. Pero actualmente la sociedad tiene menos fe en la razón humana, se habla del pensamiento débil y no faltan científicos y otros intelectuales que estudian las grandes dificultades que deberá pasar la humanidad para llegar sin demasiados daños al siglo XXI. Las dos explosiones nucleares causaron un impacto tremendo, y claro, empezaron a surgir pues una efervescencia de comités, de grupos de discusión, de analistas, de libros, que tenían como objetivo eliminar esas armas de la Tierra, porque se dieron cuenta que, en fin, solamente se había matado a dos ciudades japonesas, pero claro, eso podía extenderse por todo el mundo y hubo mucha gente que luchaba por evitar que esto fuese, ¿no? Pero, por desgracia, estas armas pueden desmantelarse, y se está desmantelando algunas, pero no pueden desinventarse. De tal manera que si las desmantelásemos todas ahora, podría haber algunas personas que en un cierto lugar oculto pudiesen volver a fabricar de estas armas, porque ya se conoce bastante bien cómo se hace. No, antes no era así, ¿no? A mediados de los 60 se dio otro paso en el cuestionamiento de la responsabilidad científica. Porque claro, muchos decían, caramba, con los conocimientos que estamos dándole a los seres humanos podemos llevar a una situación verdaderamente terrible en la Tierra, ¿no? Pero entonces se dio otro paso al comprender que la actividad humana estaba afectando al ambiente. Hasta entonces no lo habían pensado, porque veían que la Tierra era muy grande y los seres humanos muy pequeños. Pero luego empezaron a comprobar que sí, que estaba ocurriendo eso. Es el famoso, pues, los ecologistas y todos estos vienen precisamente de ese pensamiento. Más tarde se fue insistiendo y fueron encontrándose cada vez más pruebas de que aunque las cosas iban mejor y la gente iba viviendo mejor y se podía comprar televisiones y podía hacer muchas cosas que antes le resultaba imposible, pues a pesar de ello las cosas iban un poco mal. Había guerras, afortunadamente no hubo la Tercera Guerra Mundial, pero sí había enfrentamientos de los bloques terribles. Estuvo a punto, al borde de una Tercera Guerra Mundial en la crisis de los Caribe, la crisis de los misiles del Caribe. Y entonces empezó a lanzarse la idea de que era necesario reflexionar sobre lo que significa la conducta responsable en investigación científica. La responsabilidad es una palabra que nos va a salir luego más adelante y es una de las maneras en que se han encontrado los que investigan estas cosas de expresar el tipo de comportamiento que debemos tener. Bueno, sobre todo los que sean importantes, porque claro, hay mucha gente que dice, oye, yo en mi casa ya me cuesta mucho gobernar lo que ahí pasa, pero hay otros que sin embargo tienen una capacidad muy grande de generar cosas. Estos grandes problemas de la humanidad nos asaltan cada día desde los periódicos, ¿no? Algunos no tienen naturaleza científica ni tecnológica, algunos de esos problemas. Por ejemplo, ahora hay muchos problemas económicos que no son científicos ni tecnológicos. Pero, sin embargo, la ciencia y su método pueden ayudar a resolverlos. Pero basta un examen rápido para comprender que la ciencia está hondamente implicada en muchos de ellos. A veces porque se deben al uso perverso de la tecnología. Las armas nucleares, químicas, bacteriológicas, o también algo de lo que se habla un poco menos, pero sí se habla bastante, el control informático de la intimidad. Es decir, muchas personas están realmente controladas. Tenemos la sensación de que alguien está controlando lo que ocurre por el mundo,
y que, bueno, pues no nos sentimos suficientemente libres. Y también la continuación. Pero, junto a estos elementos negativos, por otra parte, sin la ciencia y la tecnología estaría cerrado por completo el camino para resolver muchos de esos problemas. Luego veremos alguno de ellos, por ejemplo, el hambre en el tercer mundo o la curación de enfermedades serias o algo así. Porque la ciencia lo que tiene, más que nada, es una gran ambigüedad. La ciencia misma, no digo el científico. Puede curar, pero también matar. Y esto se fue comprendiendo cada día más. La ciencia da un poder enorme a los humanos, un inmenso poder, pero no le dice cómo debe usarlo. Y claro, hay personas que nunca lo usarían mal, pero hay muchas dispuestas a usarlo a base de bien. Pero ese afán noble puede prostituirse, y así se usa cada vez más, cuando se pone al servicio de intereses que atentan contra la dignidad humana. Y ya con la palabra dignidad ya veo que estoy entrando en la idea de ética, porque una acción es ética si eleva la dignidad de la gente que está ahí implicada, ¿no? El problema se agrava aún más por la imprevisibilidad que tienen a menudo sus resultados. Pues la ciencia y la tecnología están siempre descubriendo ideas y procesos cuyas consecuencias son muy difíciles de valorar. Les pondré un ejemplo. Cuando Otto Hahn fue un físico alemán que es el que produjo la primera desintegración de un núcleo de un átomo en el año 38, me parece que fue, sí, en el 38. Y su experimento se hizo sobre una mesa que debía ser, pues como de aquí a aquí, es una cosa muy sencilla, ¿eh? Parece difícil que de un espacio tan pequeño, porque ahí puede poner unos cuantos aparatos, pero no mucho, pueda deducirse algo verdaderamente revolucionario. Pero ese espacio tan pequeño, pues fue donde nació 7 años más tarde los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que nadie se imaginaba en ese momento que con una cosa tan sencillita se pudiese llegar a destruir completamente 2 ciudades y a hacer que el mundo entero estuviese en su futuro en 40 y tantos años de enfrentamiento, afortunadamente no de guerra, pero sí de un enfrentamiento creando una tensión en el mundo tremenda, ¿no? Ni siquiera Rutherford era la persona que había descubierto los núcleos de los átomos y que por tanto era uno de los mayores expertos. Sin embargo, él decía, no, si de esto no se puede sacar ninguna energía. Se metió la pata completamente, se equivocó del todo. Bueno, esto, cuando se construyeron los primeros ordenadores, que eran muy primitivos respecto a los que tenemos hoy día. O sea, los que no conozcan los antiguos no pueden imaginarse cómo era. Pues a lo mejor necesitaban casi todo el espacio de este estrado y tenían que tener una refrigeración muy grande y era complicadísimo hacerlos manejar y tal. Nadie se podía imaginar, y además 2 personalidades importantísimas de Estados Unidos dijeron, bueno, si de estos ordenadores, lo más que podemos necesitar en Estados Unidos es media docena, ¿eh? Porque claro, lo que hay ahora, o sea, ya dice ese refrán muy sabio que dice que no se debe hacer nunca predicciones, especialmente sobre el futuro, ¿no? Aquí efectivamente es lo que ocurrió. Pero bueno, en esos momentos, ¿quién podía haberse percatado de la amenaza que llegarían a representar para la intimidad de la gente, ¿no? Nadie se podía dar cuenta. Bueno, hay una cuestión de la que paso a hablar en este momento que es importante y que es de la idea de la neutralidad o no neutralidad de la ciencia, ¿no? A menudo se oye proclamar la neutralidad de la ciencia con el argumento de que no hay nada en ello que obligue a usarla en un sentido o en otro sentido. Es la teoría de que la ciencia siempre es buena, solo su aplicación puede ser mala. Y esto tranquiliza mucho la conciencia de quien haya participado pues, en bombardear a alguien, a alguna otra persona o en algo parecido, ¿no? Pero este punto de vista unidimensional levanta reacciones airadas entre quienes sostienen que como los científicos
están siempre metidos en instituciones sociales y económicas, están empujados y motivados por ellas, y luego esa neutralidad pues es solo una ficción engañosa. La pregunta por la neutralidad se refiere a la acción social por individuos, gobiernos o empresas, y por eso hay que admitir que la ciencia tiene tanta neutralidad como quienes la usan, o sea, ninguna. Todos lo aplican para un fin. Ahora, esa idea, cuando se hay discusiones de este tipo, las personas que son de tipo más conservador dicen, sí, sí, la ciencia es neutral. Y los que son más progresistas dicen, no, no, la ciencia no es neutral. Bueno, realmente nada hay que objetar a que la ciencia sea neutral, salvo una cosa, que es escasamente iluminadora. Pues está claro que el uso de la ciencia no depende de ella ni de postulados, esto ya lo he dicho, pero por poner un ejemplo, la ciencia nos puede decir la mejor manera para salvar a los habitantes de un país que está azotado por una hambruna o una epidemia de tipo muy grave, ¿no? Pero la decisión de ir en su ayuda no es ética, perdón, no es científica, sino ética. Y ya antes establecí esa diferencia entre entre ciencia y ética y la posibilidad de que la ética dependa de la ciencia. ¿Se basa realmente esa acción de ir a por esas personas, a salvar a esas personas, en una percepción intuitiva y directa de la vida humana y en afirmar el postulado de que debe lucharse por su dignidad? Si se partiera del supuesto contrario, pues se podría usar la ciencia para exterminar con la máxima eficaz a esos habitantes, cosa que evidentemente ninguno de nosotros deseamos lo contrario. Pero en fin, que se ha hecho. Por ejemplo, pensemos en el famoso doctor Mengele, al de la Alemania nazi en particular, que lo que hacía era cosas de ese tipo, ¿no? En su acción social la ciencia es ambivalente, es poderosa y ambivalente. El poder puede curar y puede matar, hacer más libres a los humanos y esclavizarlos, limpiar el ambiente y ensuciarlo, crear ciudades vivibles, lo mismo que horribles guetos de marginación. Es decir, la ciencia es ambivalente, puede hacer las cosas de la derecha y las de la izquierda, depende de quién la maneje. Para aclarar un poco esta cuestión voy a tomar el caso de Fritz Haber. Vamos a pasar. Bueno, esto es sobre que decíamos que en el siglo XIX la gente creía que podía dominarlo todo gracias a la ciencia. Leeré solo la de abajo, que es del siglo XX, por cierto, de un especialista en hormigas, el cual dice, como los sociobiólogos pueden conocer la naturaleza humana, son y deben ser los nuevos moralistas. Es decir, que aquellas personas que entraban dentro de lo que yo llamaba cientifismo, pues consideran que ellos tienen el conocimiento justo y necesario para poder resolver los problemas, y que los que no sean tan sabios como ellos, pues que se aguanten. Bueno, esto ya también lo tengo. Aquí vamos el caso de Fritz Haber. Bueno, esto que tengo ahí os lo voy a explicar ahora. Fritz Haber fue un científico muy importante. De hecho, fue premio Nobel. Para ser premio Nobel hay que ser realmente muy buen científico. Pero nos ofrece un ejemplo muy claro de esto que estoy diciendo, de la ambivalencia de la ciencia, ¿no? Fritz Haber tuvo un invento buenísimo entre los años 1904 y 1910 o una cosa así, a principios del siglo XX. Y consistía en lo siguiente: los cultivos ya se estaban resintiendo de estar siendo cultivados durante muchos siglos, y entonces había que meter fertilizantes. Pero entonces se conocían muy pocos fertilizantes, aparte del estiércol de los animales y alguna que otra cosa. Y entonces tenían que comprarlo, por ejemplo, en Chile, donde tienen un
nitrato que es un fertilizante muy bueno. Pero claro, no lo podían comprar nada más que en pequeñas cantidades. Entonces él descubrió un procedimiento químico por el cual eso se podía hacer de una manera muy barata, lo cual quiere decir que elevó la dignidad de la gente, porque se podían alimentar mejor. Y eso está claro que es algo estupendo, ¿no? Pero las cosas de Fritz Haber son un poco más complicadas. Se le dio el premio Nobel en 1918 precisamente por ese descubrimiento y fue calificado de benefactor de la humanidad.